Hola, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar, sí, es un placer estar aquí en la nueva edición de FiturTech. Quiero expresar un agradecimiento al propio ITH en la organización de esta mesa redonda, y donde podremos conocer los diferentes desafíos que generan la ciberseguridad del sector turístico. En esta mesa redonda tendremos interesantes debates sobre los retos que se tienen que enfrentar las diferentes organizaciones que están a lo largo del ciclo de viaje y luego también del nivel de aplicación de las medidas de seguridad que están actualmente, realizando. Sin más preámbulos, me gustaría presentar ya directamente a nuestros invitados, todos ellos autoridades, verdaderas autoridades en su sector, que aportarán tanto su visión como experiencia. Empezando por la parte más cercana, quiero presentar a Paco García Lázaro, CISO de Palladium Hotel Group. Continuamos con Jesús Herrero, responsable del mercado turismo en el Centro Tecnológico de Tecnalia. Jesús Mérida, CISO de Iberia. Y por último, Elisa Vivanco, responsable de ciberseguridad en el INCIBE CSI. En la cadena de valor turístico entendemos que tanto su digitalización e interconexión están jugando aspectos fundamentales para hacer que la experiencia del cliente que sea tanto más eficiente como personalizada. Las diferentes adopciones de las tecnologías que se están realizando, concretamente inteligencia artificial, Internet de las cosas, gestión de los datos en la nube, por supuesto mejoran esta eficiencia operativa, pero también introducen diferentes retos, fuertes desafíos en términos de la seguridad cibernética. En este escenario, la confianza del cliente, la confianza de nuestro viajero es clave, que se puede decir que cada eslabón de la cadena de valor resalta, por así decirlo, la ciberseguridad en su parte global. Empezando, entendiendo que desde Iberia que se tiene una experiencia realmente fuerte en la cadena de valor turística. Jesús, me gustaría también que nos comentases un poco cuál es vuestra experiencia en estos diferentes retos operativos que esta cadena tiene que afrontar. Buenas tardes a todos. Bueno, pues gracias también a ITH y a Fitur por la invitación. Bueno, como has comentado, yo creo que estamos en un momento en el que la transformación digital guía nuestros destinos, no solamente el de Iberia, sino el de cualquier empresa hoy en día. Y yo creo que tenemos que partir de un axioma en el que no existe la transformación digital sin ciberseguridad. O sea, no podemos pretender a nivel de empresa hoy en día, cualquier empresa que quiera digitalizar sus procesos de negocio, no contempla la ciberseguridad desde el principio para asegurar los datos y la información de su negocio, ¿no? Entendemos que cada vez los atacantes escalan, cada vez son más, tenemos más tipos de ataques distintos a todos los niveles, en todos los sectores. Cada vez es más difícil el mantener ese tipo de protección de los datos que exigen, y para ello yo creo que tenemos que partir de varios pilares importantes a fin de asegurar una correcta disciplina de la ciberseguridad. Muy importante es esa que comento, de tener la seguridad por diseño, el de que la ciberseguridad sea parte del diseño de los procesos de negocio, y para ello yo creo que también el posicionamiento de la ciberseguridad cercana al negocio, ¿no? El que se deje de ver la ciberseguridad, que yo creo que está pasando, como algo ajeno a los procesos propios del negocio de cada una de las empresas, sino que es una parte importante, es un habilitador, no es un stopper, ¿no?, como dicen los ingleses, sino que se convierte en un habilitador de esos procesos de negocio, ¿vale?, que garantice la información, que garantice que funcionan. Y hoy en día también yo creo que tenemos todos claro el concepto de que cualquier empresa en cualquier momento puede ser atacada,
y ya, que no existe esa ciberseguridad al 100% y que realmente lo que tienes que focalizarte es que tus procesos sean robustos y que se recuperen cuanto antes, ¿no? Y que puedas seguir dando servicio a los distintos negocios. ¿Vale? Para ello es importante. Otro pilar que yo creo que también viene fuerte y que también hay que considerarlo un habilitador de esto son las distintas regulaciones que cada vez tenemos más en las distintas empresas, no solo en el sector aéreo, sino en todos los sectores críticos y que, bueno, pues que recientemente, este mismo año, llegará con la cristalización de la transposición de la directiva NIS2, que va a escalar las organizaciones españolas de aproximadamente unas 400 que están ahora como prestadoras de servicio esencial, se cree que unas 25.000 entre los servicios esenciales y los servicios importantes, ¿no? Entonces yo creo que eso también tiene que considerarse un habilitador para que la ciberseguridad permee en todas las y cada una de las empresas, en todos los sectores y que se considere una importante palanca del negocio, ¿no? Ciertamente el tema de la regulación que en el 2024 que se va a implantar, concretamente tanto la transposición de la NIS2, como tú comentas, como incluso el propio reglamento de ciberresiliencia, la CRA, sí que van a ser factores fundamentales pues para esa generación de confianza incluso entre los diferentes actores. Eso es. Entiendo, Paco, que ante esta visión que nos estaba ofreciendo Jesús, entiendo yo que desde Palladium sí que nos puedes ofrecer también algún tipo de visión complementaria, sí, con toda vuestra experiencia que tenéis. A mí me gustaría apostillar algo sobre lo que ha dicho Jesús y es introducir el concepto de resiliencia operativa. Yo creo que es un factor fundamental el hecho de que más tarde o más temprano las cosas te van a pasar. Simplemente hay que estar muy preparado para recuperar en menores tiempos y volver otra vez a que el negocio esté en marcha lo antes posible. Es decir, lo hemos visto en diferentes tipos ahora últimamente, en diferentes tipos de ataques que han sufrido el sector hotelero, fundamentalmente el que hubo en el MGM de Las Vegas, en el que realmente si no estás bien preparado, aparte de todo el coste que vas a tener de tener las operaciones cerradas, riesgo reputacional, costes de oportunidad, un montón de cosas, tienes que estar muy preparado para realmente volver a las operaciones lo antes posible. Este ejemplo incluso entiendo yo que sí que es definitorio, que es decir, tenemos que entender que la ciberseguridad no solo es un tema de grandes organizaciones, no solo es un tema de la propia administración pública, sino incluso también las pymes. En este caso, las pymes turísticas pueden ser, obviamente, pueden sufrir esos ciberataques, pueden tener, digamos, esas ciertas vulnerabilidades que les afecte. Estamos entendiendo que en este país las pymes turísticas son una importante parte del sector económico. Están actualmente experimentando una rápida transformación digital con el objetivo sobre todo de mantenerse competitivo en el mercado, ¿vale? Pero también evidentemente todo esto trae consigo una creciente exposición ante estas amenazas, ante estas vulnerabilidades. Y que en este caso la importancia de la ciberseguridad no solo lo debemos entender como una protección tanto de los datos como de los activos, sino también incluso una preservación de la propia confianza del cliente y la sostenibilidad de esta pyme a largo plazo. Con lo cual queremos recalcar esta importancia de la ciberseguridad para el sector de las pymes turísticas. Elisa, entiendo que desde INCIBE sí que estáis observando toda esta casuística. Efectivamente, la pyme en el sector turístico es muy importante en España como en muchos otros sectores porque forman gran parte del tejido empresarial y como vemos cada una hace dentro del ciclo de vida del viaje, cada una hace un uso de los datos muy diferentes. Las hay que hacen un uso más intensivo de datos personales, entonces tendrán que tener más cuidado con
con temas de protección de datos, y las hay que hacen, pues que tienen otras necesidades de ciberseguridad. Por ejemplo, necesitan una alta disponibilidad porque usan, pues, por ejemplo, datos de geoposicionamiento o otros datos. Entonces hay como mucha variedad de empresas turísticas y mucha variedad de pymes turísticas. Pero algunas incluso están empezando a utilizar tecnologías disruptivas. Estas utilizan IoT o utilizan Big Data, ponen sus negocios en la nube porque les es más cómodo. Nosotros hemos encontrado como que hay 3 tipos de empresas turísticas en este sector: empresas facilitadoras de este viaje, empresas que luego proporcionan esas experiencias ya en el destino, y luego los proveedores tecnológicos. También vemos que los viajeros tienen distintos hábitos, los viajeros también están más informados, quieren más información, a veces también son más exquisitos en temas de ciberseguridad, no van a permitirnos que hagamos ciertas cosas con sus datos. Y en todo esto, pues no le queda otro remedio a la pyme que tener un enfoque de riesgos, un enfoque de su ciberseguridad basando con un enfoque de riesgos, un análisis de riesgos detallado, viendo bien cuáles son sus procesos, los activos que tiene involucrados en esos procesos, dónde están, quién los tiene, cuando sean contrataciones externas, y hacer un análisis exhaustivo, viendo bien qué medidas tiene que poner para paliar las amenazas que puedan tener. Es importante que consideren también los riesgos de la cadena de suministro, porque las pymes pues, van a depender para la mayoría de sus servicios de otras empresas. Y bueno, pues, la seguridad en sus operaciones y poco más. Planificar también, además del caso que comentaba antes Jesús, de que a veces ocurren las cosas, entonces tienen que tener esa ciberresiliencia también planificada, saber cómo van a responder, a quién tienen que llamar, dónde acceder. Y en esto, pues bueno, comentaros que en INCIBE pues, estamos al servicio de las pymes y tenéis acceso a través del 017 y a través de nuestra página web a los recursos que hay allí. Ciertamente, desde las pymes incluso toda la aplicación de las medidas de seguridad que tengan que implantarse, hasta se convierte realmente en un factor diferencial para esa pyme, y que también que se convierte en un escudo protector, por así decirlo, para el tejido empresarial global. Quiere decir que, entendiendo que la cadena de valor, como estabas comentando anteriormente, Lisa, sí que es fundamental cada uno de esos eslabones, y que la pyme no debe ser finalmente el típico blanco atractivo para los ciberdelincuentes, y que pueda implantar esas políticas de seguridad para que los incidentes les impacte, digamos, de la menor forma posible. Entiendo también que desde Tecnalia, Jesús, estáis trabajando fuertemente en el mercado de las pymes. Sí que me gustaría saber un poco vuestro punto de vista. Sí, gracias, José Luis. Sí, es cierto, es decir, que yo creo que el ámbito de la ciberseguridad para las pymes es un elemento fundamental, y cuando estamos hablando del ámbito del turismo, esas pymes turísticas que se pueden concretar en esos hoteles independientes que no están dentro de una cadena y que tienen que tomarse sus propias medidas, creemos que probablemente igual hasta son más atractivas porque no tienen la capacidad y los recursos para establecer todas las medidas, pero sí tienen la obligación, por su propio bien, de desarrollar y preservar lo que es todo el tema de la ciberseguridad. Entonces, de esa experiencia me gustaría incidir en tres ideas. Una, crear una cultura de la ciberseguridad entre todo el personal, que es muy importante, es decir, todo el personal pueden ser 1, 2, 3 empleados, pero que esas prácticas habituales que todos decimos de la gestión de los passwords, de no acceder a links dentro de un email que pueden resultar sospechosos, es fundamental, y en algunas cuestiones es el elemento crítico que luego provoca elementos no deseados. Entonces, crear esa cultura de la importancia de la ciberseguridad con sesiones, con información, con acceso, con compartición de cuestiones, es un elemento
fundamental y para grandes cadenas, pero también para cualquier pyme, pensando en ese escenario de pequeño hotel, pequeño restaurante independiente en el que tiene que desarrollarlo, ¿no? Y luego dos servicios que suponen un coste, pero que se tienen que valorar su importancia. Uno, el realizar auditorías, es decir, que se pueda realizar probablemente mejor siempre una auditoría externa, que haya personal experto que analice tu foto tal como estás a día de hoy y pueda identificar riesgos para tomar medidas correctoras, riesgos en cuanto a la red, la tecnología, los posibles accesos a la red, cuestiones tan básicas como la actualización de los sistemas operativos, la actualización de los programas que se están utilizando, esa gestión de los passwords, de las contraseñas de los usuarios, que no queden luego contraseñas por ahí sin cambiar cuando se tenían que haber cambiado. Son esas medidas que en este tipo de auditorías pues se pueden identificar para ese beneficio de no llegar al elemento a la cuestión que no se desea de ese ataque. Y otro elemento que también puede suponer obviamente un desembolso, pero que también es valorar cada vez lo que se está llamando ahora los ciberseguros. Adquirir un seguro, obviamente que no te va a evitar el ataque, pero luego, si se produce desgraciadamente, poder gestionar ese elemento tan crítico en cuanto a, y muchas veces elemento crítico que supone un gran merma económica, que pueda poner incluso el riesgo futuro, la solvencia de esa empresa, el poder tener un tipo de garantías que pueda ayudar a paliar esos daños que desgraciadamente se han producido. Y obviamente pues ese seguro tendrá que estar en función de la tipología de la empresa, en función, como todos los seguros, qué se quiere asegurar o no asegurar, pero son ese tipo de servicios que sí creemos que se pueden incluso valorar. Por tanto, repito, confianza, hacer auditorías y bueno, plantearse el poder desarrollar o tener contratación de algún tipo de seguro. Todos esos puntos entiendo yo que incluso concretan, por así decirlo, el tiro, afinan el tiro un poco en las diferentes políticas, en las diferentes posiciones que las pymes, por así decirlo, las pymes del sector turístico deberían adoptar y que realmente dónde se deberían enfocar. Hasta ahora hemos estado viendo el tema de la ciberseguridad en la cadena de valor genérica, en las pymes concretamente. Sí que entiendo que sería interesante también analizar cómo se debería afrontar la ciberseguridad en un sector o en un área concreta de la digitalización como sería la gestión de los datos. En el ámbito un poco de los espacios de datos, entendiendo que la rápida transformación digital que está realizando, que está implantando nuestro sector turístico, lleva consigo esa explosión en cuanto a utilización increíble de datos. Recordemos la iniciativa Gaia X de compartición de datos, con los actualmente se está en vías de desarrollo de diferentes casos de uso en el sector turístico, y que en este contexto obviamente la ciberseguridad es un pilar fundamental para poder garantizar no solo el funcionamiento eficiente de esta compartición de datos, sino también, por supuesto, de la propia confianza de los clientes. Pero esto no es gratis, obviamente, sino que implica ciertos desafíos. Hay que poder abordar aspectos como la gestión de esa privacidad, de la integridad y de la disponibilidad de nuestros sistemas. Jesús, entiendo también que de forma complementaria a esa gestión de las pymes que estábamos comentando antes, sí que sois expertos en la compartición de datos, en que lleváis trabajando muchos años en la iniciativa de Gaia X. Entonces me gustaría un poco ver en la ciberseguridad cómo respalda un poco todas las operaciones que tenéis. Sí, es cierto. Es decir, el concepto de espacio de datos está siendo ahora mismo como un tema caliente, incluso a nivel de Europa, y que se están dedicando muchos fondos al desarrollo de ese concepto de espacio de datos. Que a mí me gusta siempre decir, lo primero, que esa definición de espacio de datos es un poco engañosa, porque el concepto de espacio de datos resulta muy general, muy habitual,
Y más en el sector del turismo, que el sector del turismo estamos muy acostumbrados, o estáis muy acostumbrados a trabajar con datos. Tenemos ese modelo de observatorio de datos que muchos agentes pues, consultan los datos del INE, los datos de ocupación. Es práctica habitual el tener ese tipo de herramientas que son observatorios, vamos a decirles, tradicionales. Este concepto de espacio de datos, que tiene un nombre genérico, intenta ser un paso más allá. Intenta crear, sí es cierto, que capas tecnológicas que son complejas y que todavía están en desarrollo para fortalecer y dar un paso más a ese modelo tradicional de observatorio de datos, ¿no? Es decir, al final ese espacio de datos intenta ser, introduciendo palabras más específicos, un ecosistema de compartición voluntaria de datos. Y en ese ecosistema se rompe ese modelo centralizado. Es decir, ahora cuando se accede a un dato, una empresa, un cliente, accede a un nodo, a un servidor en el que le da una serie de datos. Con este ecosistema se intenta romper eso y se intenta establecer comunicaciones de uno a uno de forma entrelazada, crear esa red peer-to-peer que se dice de nodos entrelazados, que un nodo de ese ecosistema pueden ser los servidores que estén actualmente proporcionando datos. Si conocéis Datastur, que es un observatorio de Segitur muy potente, pues podría ser nodo dentro de esa maraña de datos, ¿no? Y toda esa maraña pues intenta regir con conceptos de soberanía, confianza, seguridad. Es decir, que ahí se le meten elementos muy importantes desde el punto de vista de la seguridad. Y otro elemento es la gobernanza, es decir, la gobernanza y la monetización. Si se crea esto es también para que se pueda incluso alguien pueda proporcionar un servicio sobre datos existentes, un análisis sobre datos y eso lo pueda monetizar o incluso sus propios datos en algún momento lo pueda monetizar bajo esos criterios de gobernanza, que es muy importante. Es decir, yo decido, el dueño de mis datos o el dueño de este servicio, decido quién accede a ellos, bajo qué condiciones, a qué coste, gratuito, no gratuito, se lo doy a una entidad pública, no se lo doy a una entidad privada, se lo doy a empresas de este país. Todo eso, todas esas reglas de gobernanza se establecen bajo un contrato que se establece uno a uno y está absolutamente regularizado y siempre existe esa trazabilidad sobre los datos. Por tanto, hay todo elemento de intercambio de información es absolutamente crucial para la gestión. La gestión del dato, es decir, esa gestión del dato, que es un elemento que, vuelvo al mensaje inicial, está muy fomentado por la Unión Europea, es decir, incluso fomentar esa economía del dato en el que quiere dar valor a esos datos, incluso que tenga mucha incidencia en el Producto Interior Bruto. Y vuelvo a ir a las pymes, es decir, muchas veces cuando las pymes hablan de estos datos, a veces se quedan decir, no, Big Data, grandes volúmenes de datos. No, cualquier pyme lo primero que tiene que hacer es intentar gestionar y sacar el máximo provecho de sus propios datos, de los que ya tiene. Y ahí hay un recorrido muy importante, es decir, el hotel, el restaurante puede hacer una historial de los datos que puede recabar. Un hotel tiene al final más datos porque tiene hasta todos los datos de origen, tipología de usuario que puede llegar, y esa es la primera fase para poderlo intercambiar. Para esos criterios de confianza, es decir, y ahí es donde la tecnología nos garantiza la privacidad. Pues por poner un ejemplo concreto, una comarca, 3 hoteles que cada uno quiere mantener sus propios datos, por ejemplo, del grado de ocupación, puede establecer un mecanismo de yo voy a compartir de forma privada mi grado de ocupación con los otros 2 hoteles, que es mi competencia, pero los otros 2 hoteles no van a saber mi dato, no van a saber que yo tengo el 80% de ocupación, pero si existe este convenio de compartición entre los 3 hoteles, podemos saber cuál es el grado de ocupación media, que puede ser el 75%, para que mi hotel independiente se compare con ese 75%. Y eso, la tecnología permite hacer ese 75%, la media, sin poner visible mi dato particular. Ahí se trocean los datos, etcétera. Es la tecnología donde nos permite establecer eso. Entonces, en todo momento nos garantiza esa privacidad y esa seguridad que es fundamental, ¿no? Y creando ese ecosistema que para que lo podáis un poco visualizar, tendría como 4 actores principales. Uno, el promotor de ese ecosistema de datos, que por ejemplo Segitur se está muchas veces postulando en el buen sentido como intentar promover ese espacio de datos. Existiría un proveedor tecnológico para crear todas estas capas, que en algunos momentos son complejas. Existiría luego el proveedor de los datos, que puede proveer datos y puede proveer servicios, y luego sería el consumidor, que puede ser un usuario diferente en el que pueda hacer uso o querer hacer uso de esos datos o de algunos servicios personalizados. Ya digo que ese concepto de espacio de datos probablemente lo empecéis a escuchar con mayor frecuencia próximamente, ¿no? Entonces entiendo, Jesús, un poco que como palabras
conceptuales asociadas a espacio de datos sería términos como seguridad, Confianza. soberanía, confianza, privacidad, y que entiendo que en los diferentes espacios de datos que se vayan a implantar, el gestor de ese espacio de datos que implante esa gobernanza y que implante esas reglas de confianza, entiendo que es parte fundamental. Sí, así es. Por parte de Iberia sí que sí que entiendo que también podéis comentar un poco el tema de la gestión de datos, el tema de la ciberseguridad aplicado un poco a las diferentes estrategias de seguridad. Hombre, desde el punto de vista general, del punto de vista de un CISO, ya no sea Iberia o sea de donde sea, cuando se habla de intercambio de datos hay cierto escalofrío por la espalda, ¿vale? Porque hoy en día yo creo que la tecnología te permite hacer muchas cosas, pero como vuelvo a insistir en que si no se tiene en cuenta la ciberseguridad desde el diseño de ese intercambio de información, podemos estar incurriendo en riesgos graves para la información de la compañía. Yo creo que el dato hoy en día, todo lo que sabemos, creo que es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Todo el mundo quiere datos, todo el mundo quiere explotar esos datos, todo el mundo quiere tener la ventaja competitiva que proporcionan esos datos, y al final los datos son uno de los grandes tesoros que hay que proteger en una compañía, y para ello la ciberseguridad tiene que ser base. Me tranquiliza que mi compañero Jesús ha mencionado privacidad y seguridad dentro de todo lo que ha explicado, con lo que yo creo que va calando el mensaje, ¿no? Pero es que luego encima yo creo que se escala un poquito más, porque hoy en día encima tenemos herramientas a nuestra disposición que pueden ser utilizadas para el bien y para el mal, ¿no? Como se dice habitualmente, ¿no? Y a veces lo comento en alguna formación, en alguna ponencia que doy, que los hackers son como los Jedi, ¿no? Hay del lado oscuro y del lado luminoso. Y al final el poder acceder a esa información, si no está convenientemente protegida, pues es un riesgo que tenemos que proteger. Y hoy en día, por ejemplo, se está viendo que las tecnologías de inteligencia artificial se pueden utilizar tanto para el bien como para el mal. Y hay casos ya de uso de ataques, por ejemplo, el phishing que ha mencionado antes Jesús, que sabéis que es el correo electrónico que todos recibimos. Pues ya se sabe que hay phishing mucho más avanzado, que está creado con inteligencia artificial y que es más difícil de detectar, por lo que volvemos a que esa seguridad en el diseño, esa formación base para los empleados, para ayudarles y darles herramientas para identificar este tipo de amenazas, que lo que buscan es el dato, lo que buscan es la identidad, el poder acceder a los sistemas realmente. Muchas veces pensamos que los atacantes quieren reventar nuestros sistemas de protección, nuestros firewalls, cuando es mucho más fácil robar una contraseña de un empleado y acceder al sistema, ¿no? Entonces, todo eso está muy relacionado y yo creo que es parte vital el trabajar con la ciberseguridad desde el principio, diseñar espacios de datos adecuados con medidas de seguridad, proteger el dato y garantizar la privacidad del dato personal, sobre todo, para asegurar que estas transacciones son buenas y que además favorecen el negocio, que es lo que se busca, ¿no? Realmente el objetivo último es favorecer nuestro negocio, obviamente. Eso es. Ya nos estamos acercando al final de la mesa. Aparte de estas tres primeras preguntas, sí que me gustaría también recalcar o que enfocarnos en última instancia en el sector hotelero. Entendiendo que el sector hotelero pues es un pilar fundamental de todo negocio turístico, sí que me gustaría, Paco, que nos comentases un poco cuáles son los desafíos reales en toda la ciberseguridad que estamos planteando en cuanto a implantación de las medidas de seguridad, en cuanto a definición de las políticas. ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Cuál es vuestro... ¿Qué os estáis encontrando en el sector hotelero? A ver, yo creo que tenemos, todos los que estamos en la mesa tenemos básicamente los mismos retos y los mismos problemas que el resto de sectores actualmente. Evidentemente voy a hacer un spoiler, voy a empezar básicamente por el final, que es cómo se soluciona o cómo desde el Palladium hemos pretendido solucionar el problema de la ciberseguridad.
Desde un punto de vista, lo primero que tenemos que tener es que tienes una gran estrategia de seguridad, es decir, dedicarle tiempo a pensar y a saber qué es lo que queremos hacer. Cualquier estrategia de seguridad equivocada, cualquier situación o posicionamiento con respecto a la ciberseguridad puede desembocar primero en un problema y luego también es un desembolso para la compañía si no estamos realmente apuntando hacia la dirección adecuada. Necesitamos un equipo en condiciones, y esto es otro de los grandes retos, el encontrar gente capacitada en el mundo de la seguridad. Nos estamos encontrando con muchos problemas para encontrar gente con los estudios, que tenga la formación necesaria y que tenga las capacidades necesarias. Tener un buen equipo es fundamental. Reunirse y rodearse de empresas que realmente sean partners y que te ayuden en tu día a día y en solucionar los problemas que te vas encontrando. Esto también tienes que montar un ecosistema de empresas que estén alrededor tuya, que te ayuden y que no solo sean que les tengas que llamar, sino que sean una relación win-to-win y que puedas hacer un ecosistema que te ayude a desarrollar esa estrategia que tú has planteado. Tiene que estar respaldado por la dirección. Es decir, es fundamental que la empresa realmente confíe y que sepa que realmente es un problema y que le puede costar mucho dinero, que al final es a lo que vamos. Lo que estábamos hablando antes, la de la resiliencia operativa, es fundamental que ellos entiendan los costes asociados a una parada de un hotel. Dependiendo del hotel, evidentemente, cada uno tiene sus unidades de negocio y sabe exactamente cuál es el dinero que se está poniendo encima de la mesa, pero es importante conocerlo. Estos son, yo creo que los puntos más importantes que realmente que tienes para solucionarlos. Ahora, en cuanto a retos tienes muchos. Si los bajamos un poco más a nivel técnico, yo creo que podemos mencionar, yo por lo menos creo que hay 3 importantes. Uno es toda la parte de seguridad cloud. Es decir, nos hemos lanzado todos al cloud. Cloud hace muchas cosas, las hace muy bien, las hace perfectamente, pero claro, hay que asegurar un proceso en el que ya, en cierto modo, tú ya no tienes tanto control, ¿vale? Por lo tanto, tienes que conocer mucho más lo que está pasando. Otro lado es la inteligencia artificial. Creo que es un reto en el que todos nos estamos viéndolo venir, ¿vale? Evidentemente eso y el uso de los datos tiene su parte buena y su parte mala. Como decía Jesús anteriormente, es cierto que los malos también están utilizando la inteligencia artificial para conseguir ataques muchísimo más sofisticados y que nos los estamos encontrando. Antes nosotros le decíamos, en los procesos de concienciación le decíamos, si ves un mail que está escrito un poco así, phishing. Pues no, o sea, ahora vienen perfectos, son clavados y además vienen como tú quieras que vengan, ¿vale? Y además con la entonación que tú quieras que vengan y podríamos encontrarnos pues, problemas por ejemplo, de deepfake o este tipo de cosas que ya nos estamos encontrando, ¿vale? Incluso por voz y por vídeo. Exacto. Entonces, y respecto a temas de la concienciación de los equipos, es fundamental concienciar a la gente. Entendemos que quizá el sector del turismo no es un sector, sí que es verdad que es un sector tecnificado, es un sector que va muy rápido, es un sector muy ágil y la concienciación y el security by design es algo fundamental. Es decir, las cosas tienen que salir ya seguras por 2 razones. Una, por los riesgos que estás metiendo en lo que es en tu empresa y la otra porque siempre poner las medidas de seguridad después de siempre va a ser más costoso que antes de. Entonces, por lo tanto, es algo que tenemos que, creo que es algo que tenemos que concienciar, no solo al colaborador que está, en nuestro caso, pues en las recepciones o que son colaboradores que realmente su nivel de conocimiento de la tecnología no es tan alto y por lo tanto tiene que ir muy detallado el nivel de concienciación a ellos, sino también a los equipos tecnológicos que deben conocer también la seguridad para implementarla desde un primer momento y en el inicio de cualquier proyecto que se quiera hacer. Yo diría que estos son un poco los retos. Evidentemente los otros retos son los mismos que tienen cualquier otra empresa. Entonces, no podemos hablar de temas por ejemplo, pues, no sé exactamente, ahora no se me ocurren, pero cualquier reto, riesgos como por ejemplo el ransomware, riesgos como el phishing, todo este tipo de riesgos que al final nosotros lo metemos dentro de una capa que es la protección, evidentemente rodearse de buenas herramientas de protección, esto es fundamental. Yo creo que no hay que escatimar en esto porque las herramientas son las que te van a proteger al final y son las que te van a ayudar a saber qué es lo que está pasando dentro. Entonces, hay que ir con cuidado a la hora de escatimar en los recursos que tienes que utilizar. Eso sí, sin un buen plan director, sin una buena estrategia, puedes empezar a gastar de una manera salvaje y al final no vas a conseguir tus objetivos. Por lo tanto, planificación y luego ya
meter todo el presupuesto o todas las capacidades que tú puedas en este punto. Yo creo que por eso es importante que se vea la ciberseguridad como una función del negocio, no como una función separada del negocio. Tienes que ir de la mano del negocio y lo que tú has comentado de la seguridad por defecto es fundamental. Por supuesto. Y que luego, por otra parte, también es muy curioso, por así llamarlo, la evolución de los ciberataques, de ese phishing clásico que estaba mal escrito, a ya un deepfake que a cualquiera, casi cualquiera, podría entrar en ello y podría meter la pata. Quiero decir que entiendo, si entiendo, Elisa, que en el 017, en el teléfono, en el teléfono que tenéis del INCIBE, sí que estáis observando un poco pues esta rápida evolución, casi de acuerdo a la rápida evolución de la tecnología que estamos observando. En efecto, sí, Carol 017 recoge las llamadas de todos los usuarios, no solo de las empresas. Y luego el servicio de incidentes de INCIBE recoge también incidencias de los operadores turísticos, de los hoteles, de las compañías aéreas. Sí que he revisado un poco la bitácora de ciberseguridad, que es otro servicio que hay en INCIBE, de los últimos incidentes, y curiosamente lo que más he encontrado son grandes brechas de datos, pero de muchísimos datos. Tengo aquí 130 millones de clientes de hoteles chinos o 30.000 registros de viajeros. O sea, cuando se habla de fugas o de brechas de seguridad en este sector son muy, muy grandes, ¿no? Evidentemente, en este caso pues son grandes compañías. Y sí que otro tema que me gustaría decir es que en la mayoría de los casos los incidentes ocurren, o la inmensa mayoría ocurren por sistemas vulnerables, lo que llamamos sistemas vulnerables, que son sistemas en los que no se ha parcheado las vulnerabilidades existentes, y además que son súper conocidas, no son la última vulnerabilidad recóndita, no, son cosas que deberían estar parcheadas y no están parcheadas. Solo quería apuntar ese par de cosas. Nos está comiendo el tiempo, que tenemos que cerrar ya esta mesa redonda y un poco tras este pequeño rato que hemos estado comentando, estos retos, estos desafíos que estamos teniendo para la ciberseguridad, tan solo me cabe dar las gracias a los invitados por su participación y que, por supuesto, a todos vosotros por la asistencia. Muchas gracias.